Bueno, muy buenos días. Continuamos con nuestra serie de charlas de imagen o de patología fetal y pediátrica. Hoy tenemos el placer de compartir con la doctora María Verástegui Maz, que es radióloga pediátrica del Hospital Universitario Cruces, con un tema muy importante, que es el de las malformaciones pulmonares congénitas, y nos dará claves diagnósticas. Contamos también como expertos con el doctor Ruiz Riera del Hospital Valdebrón, con la doctora Montserrat Bret, y la doctora Marina Andrés del Hospital La Paz de Madrid, y pues con el doctor Salva Pedraza también como coordinador de todos estos cursos, y pues María y a Dani Plana, evidentemente, que pues, sin su apoyo esto no sería posible. Y María, pues nada, estamos muy interesantísimos en escuchar lo que nos tienes que explicar. Vale, muy bien, empiezo. Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradecer a Marta y a Salva haberme invitado a daros esta charla, que he intentado hacerla lo más amena y práctica posible. Se trata de malformaciones pulmonares congénitas, claves diagnósticas. Vamos a comenzar con un ejemplo de cómo se suelen detectar estas malformaciones. Esta historia suele comenzar en la eco prenatal, en la que habitualmente se detecta una lesión hiperecogénica dentro del pulmón, y si el niño está sintomático van a hacer ecografías seriadas hasta el momento en el que nace, momento en el que se le va a realizar una radiografía postnatal, como en este caso, que se ve una imagen radiolúcida proyectada sobre el lóbulo inferior derecho. En ese mismo momento realizamos también una ecografía postnatal, que en este caso no la pongo porque como la lesión ya está aireada no veíamos nada. Y luego, si el niño permanece asintomático, de forma programada, a los meses de vida se realizará un angiotac, en el que confirmaremos o no la lesión y afinaremos en su caracterización. El angiotac tiene que realizarse con contraste porque va a ser importante ver si la lesión presenta un aporte arterial. Las malformaciones congénitas no son más que anomalías en el desarrollo pulmonar que pueden afectar al parénquima pulmonar, su irrigación arterial, su drenaje venoso o una combinación de estas, y que se forman en las diferentes etapas de la embriogénesis. En general son lesiones raras con una baja incidencia. En cuanto a la etiopatogenia, no está clara y se postulan diferentes hipótesis, pero tenemos que tener en cuenta el desarrollo embrionario, como la yema ureteral, el brote ureteral, no, perdón, pulmonar. El brote pulmonar nace de la porción ventral del intestino anterior primitivo, y cómo a partir del mismo van creándose las diferentes ramificaciones conformando los bronquios, los bronquiolos, y en épocas ya tardías de la gestación, a partir de la semana 36, el desarrollo alveolar, que continuará a lo largo del nacimiento. Entre las diferentes hipótesis que se postulan para la formación de estas lesiones tenemos defectos en la diferenciación y separación de esa porción ventral del intestino anterior primitivo, obstrucción de la vía aérea intraútero. Hay corrientes que postulan que la atresia bronquial podría estar en el origen del resto de malformaciones pulmonares, factores genéticos y anomalías vasculares. Lo más probable es que al final sea una combinación de todas estas hipótesis. Lo que sí que está claro es que estas lesiones van a depender del nivel y grado de obstrucción y del momento de la gestación en el que se produzcan. Eh, lo que también parece que está claro, algo que se apuntó desde los años 80, es que estas lesiones conforman un espectro de malformaciones. En uno de los extremos tenemos un pulmón anormal que presente una vasculatura normal, y en el otro extremo un pulmón normal con una vasculatura anormal. Y llegados a este punto, aunque no existen claras clasificaciones de estas lesiones, podemos agruparlas en lesiones que presenten un predominio parenquimatoso,
en lesiones que presenten un predominio vascular o en lesiones combinadas. Dentro de las lesiones de predominio parenquimatoso tenemos varias lesiones, pero la que todos nos viene a la mente cuando pensamos en malformaciones pulmonares es la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Dentro de las lesiones vasculares también tenemos varias lesiones, pero la lesión princeps es el secuestro pulmonar. Y luego todas ellas pueden tener combinación entre ellas, pero la más frecuente va a ser una malformación congénita de la vía aérea con un secuestro. Y vamos a empezar a describir la que hemos dicho que es con mucho la lesión más frecuente de malformación pulmonar congénita. Antes se denominaba malformación adenomatoidea quística, pero ahora la nueva terminología aboga por llamarla malformación congénita de la vía aérea pulmonar, ya que se ha visto que ni todas las lesiones presentan quistes ni todas tienen un componente adenomatoideo. El diagnóstico de estas lesiones, como ya hemos adelantado, suele ser por eco prenatal y la mayoría de estos niños, de estos fetos, van a estar asintomáticos. Menos del 30% van a presentar un distrés respiratorio. Además, se ha descrito en hasta un 20% de los casos una resolución espontánea durante la gestación. El tratamiento actual al nacer, a pesar de estar asintomáticos, es la cirugía por el riesgo de infecciones recurrentes y por el potencial riesgo de malignización. Pero incluso en este tratamiento hoy día existen controversias y cada vez se tiende a ser más conservador. Normalmente al nacer los quistes están rellenos de líquido, pero progresivamente van a llenarse de aire. La clasificación que suele utilizarse es la clasificación de Stoker, que él mismo hizo una clasificación con solo 3 tipos y luego posteriormente renombró la terminología y añadió el grupo 0 y el grupo 4. No me voy a detener, pero saber que lo más frecuente es el tipo 1, que es un quiste o más de 2 centímetros. En esta clasificación también depende de la parte del árbol bronquial en el que se origina la lesión. El diagnóstico normalmente se establece de forma prenatal y la forma que vamos a tener es en la ecografía prenatal ver una masa ecogénica en el pulmón, que puede o no contener quistes. Y solo en los casos en los que haya problemas en el diagnóstico o en los que pueda complementarlo, vamos a realizar una resonancia en la que veremos una lesión hiperintensa intrapulmonar con más o menos quistes. A partir del segundo trimestre ya se ven estas lesiones y no suelen progresar a partir de la semana 28. Lo que pasa es que tenemos varias opciones: que regresen y desaparezcan, que vayan disminuyendo a lo largo del tercer trimestre o que vayan progresando, con lo cual es importante el seguimiento de las mismas. Decir que las lesiones microquísticas tienden a crecer más rápido y se suelen asociar a más complicaciones. Presento un caso de una eco prenatal de mi hospital del segundo trimestre, de cómo se veía una lesión hiperecogénica con un gran quiste. Posteriormente, en la eco del tercer trimestre, ese quiste parece que ha disminuido de tamaño. Al nacer le realizamos la radiografía en la que vemos esa lesión radiolucente que parece corresponderse con el quiste. Le hacemos una ecografía en la que solo vemos una condensación y aunque no veíamos un aporte arterial, ya apuntamos la posibilidad de que tuviera un secuestro. Sin embargo, en el angiotac que le realizamos unos meses después, vemos que solo existía la lesión radiolucente con ese quiste predominante. Entre las complicaciones prenatales que pueden dar estas lesiones tenemos el polihidramios, el desplazamiento mediastínico, derrame pleural y el hidrops fetal. Existe un ratio, que es la relación entre el volumen de la lesión y la circunferencia craneal, que se llama CVR, que nos predice la evolución hacia hidrops fetal.
En estos casos contamos con una batería de tratamientos prenatales que el menos agresivo es la administración de corticoides maternos, que solo con eso se ha visto que las lesiones pueden disminuir y en casos más extremos se pueden realizar un toracoamniótico, toracocentesis o incluso el tratamiento EXIT intraparto. Vamos a ver un caso de una malformación congénita de la vía aérea pulmonar que vemos en la ecografía de las 27 semanas como tenía una lesión ya de un tamaño considerable con múltiples quistes grandes que progresivamente empezó a desarrollar un derrame pleural y una ascitis, por lo que se decidió realizar un shunt toracoamniótico. Se vaciaron esos quistes hasta prácticamente desaparecer, pero al nacer el niño presentaba esta placa con esa gran lesión multiquística que produce un importante desplazamiento mediastínico. Este niño, de forma inmediata, al nacer, tuvimos que realizarle el escáner en el que se correlacionan muy bien los hallazgos con lo que hemos visto en la radiografía, todo el pulmón, toda la cavidad torácica derecha ocupada por esas lesiones grandes radiolucentes que comprometen producen un desplazamiento mediastínico y se realizó una cirugía precoz con una lobectomía y con una evolución favorable. Y estos vídeos me los han pasado mis compañeros los cirujanos para que veamos cómo ven ellos al operar una malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Vemos en rosadito el pulmón normal y en tono más rojizo la malformación. Y luego al fondo se ve las costillas, la cavidad torácica. ¿Veis ahí la malformación? Pasamos ahora a hablar del secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar entra dentro de las lesiones vasculares y no es más que un tejido pulmonar anormal que no se va a comunicar con la vía aérea y que característicamente lo que va a presentar es vascularización sistémica. El origen es a partir de una yema pulmonar que se va a desarrollar de forma independiente del resto del pulmón. Y según se desarrolle antes o después de que se haya formado la pleura, tendremos los dos subtipos, extralobar e intralobar. El intralobar es el más frecuente, pero se dice que es congénito o que puede ser adquirido. Y en cambio, el extralobar es el que presenta una pleura propia y puede tener una localización no solo dentro de la cavidad torácica, sino que puede ser intraabdominal. Y el aporte arterial también puede ser a través de la aorta abdominal, por lo que es importante incluir el hemiabdomen superior cuando estemos haciendo un escáner de estas lesiones. Vamos a ver un ejemplo de un secuestro pulmonar, como en la placa, en la radiografía al nacer, vemos un aumento de densidad en el lóbulo inferior izquierdo y como al realizar la ecografía vemos la condensación y vemos esa rama arterial desde la aorta. También veíamos otro vaso que era el drenaje venoso. Unos meses más tarde se le realiza el escáner y vemos muy bien la correlación entre la ecografía y el escáner. En el escáner queda más claro que la lesión está en el tórax, ya que en la ecografía por el corte pueden existir dudas de si es intraabdominal. Se trataba de un secuestro pulmonar extralobar que se operó. Y os presento aquí otro vídeo que me han cedido de un secuestro pulmonar, ver la lesión y ese aporte arterial, que es lo que clampan y luego resecan.
Pero muchas veces lo que encontramos es estas lesiones híbridas o lesiones combinadas de componente de malformación congénita de la vía aérea con secuestro. Y presento aquí un caso en el que en la ventana de pulmón vemos la lesión radiolúcida, pero en la ventana de partes blandas, difícil de delimitar, tenemos este componente de consolidación, de condensación que corresponde al secuestro, y en esta reconstrucción coronal vemos cómo esa rama, ese aporte arterial desde la aorta abdominal. Presento otro caso, en este caso es una eco prenatal del segundo trimestre en el que vemos una lesión hiperecogénica. En el seguimiento en la eco del tercer trimestre parece que ha aumentado de tamaño. Al nacer le realizamos nosotros la ecografía y vemos esa condensación, decir que los secuestros y estas malformaciones normalmente son más frecuentes en los lóbulos inferiores. Le realizamos Doppler en el que vemos ese aporte arterial. Pensamos que estamos ante un secuestro, pero al realizar a los varios meses, porque el paciente permanece asintomático, el escáner, vemos que aparte de la lesión radiolúcida, tiene, o sea, aparte del componente de secuestro con su aporte arterial, presenta una lesión radiolúcida. Tiene también un componente de malformación. Y en este caso presento una lesión que su origen es intraabdominal. Ver aquí cómo delimitamos en la eco prenatal el diafragma y cómo se localiza por debajo del mismo. Desde la eco de las 21 semanas tenían dudas de si podía presentar un aporte arterial, pensaron en un secuestro. En la eco ya de las 38 semanas veían una lesión hiperecogénica que se abría de ambos labios de la glándula suprarrenal. Nosotros al realizarle la ecografía al nacer veíamos una perfecta correlación entre la eco prenatal y la nuestra, como la lesión hiperecogénica se abre de ambos brazos, de ambos labios de la glándula suprarrenal, y cómo presenta una morfología en reloj de arena en íntimo contacto con fibras del diafragma. Nos planteamos la duda de que pudiera tratarse de un neuroblastoma en vez de un secuestro y le hicimos de todo. Le hicimos un escáner en el que queríamos evidenciar ese aporte arterial que nos hiciera sentirnos más seguros de ese diagnóstico de secuestro, pero no lo conseguimos. Además, no delimitábamos nada porque solo veíamos un tejido de partes blandas. Le realizamos una resonancia en la que veíamos lo que he descrito antes de la íntima relación de la lesión con las fibras diafragmáticas. Se le realizó un MIBG que no se encontró ninguna lesión que captara y finalmente se confirmó, se estableció el diagnóstico de secuestro extralobar. Por tanto, dentro de los secuestros, el diagnóstico diferencial con el neuroblastoma, principalmente en aquellos que tengan una localización abdominal, va a ser muy relevante. Y pasamos ahora a describir otras malformaciones parenquimatosas, como son la atresia bronquial, que ya ha adelantado que algunos autores postulan que esta malformación podría estar en el origen del resto de malformaciones pulmonares, porque no es más que la obliteración de un bronquio con una dilatación del bronquio distal, como vemos en las imágenes, que se rellena de moco y entonces produce un broncocele, y posteriormente el parénquima circundante va a hiperinsuflarse por colaterales, pero sin presentar un efecto valvular que haga un efecto masa. La mayoría de atresias bronquiales pueden asociarse a secuestros o a otras malformaciones de la vía aérea, y en teoría el tratamiento de elección es la cirugía por el riesgo de infecciones o de asociación a otras malformaciones, pero la realidad es que por lo menos en mi hospital cada vez se es más conservador con un tratamiento de esperar y ver. Pasamos a la hiperinsuflación lobar congénita,
que no es más que la hiperinsuflación de uno o más lóbulos pulmonares, frecuentemente en lóbulos superiores, secundario a una anomalía en intrínseca o extrínseca, que si es intrínseca puede ser a una ausencia, un defecto en la formación del cartílago del bronquio. En la eco prenatal vamos a ver una lesión hiperecogénica que nos va a resultar muy difícil de diferenciar del resto de lesiones. Al nacer vamos a ver una lesión que puede estar llena de líquido, pero que este líquido va a ir reabsorbiéndose y progresivamente por un mecanismo valvular la lesión va a ir hiperinsuflándose. El quiste broncogénico no es más que una lesión quística que va a proceder de una ramificación traqueobronquial anormal que suele estar lleno de líquido o de un contenido mucoso y que raras veces va a comunicar con la vía aérea. La mayoría de las veces esta lesión va a tener una localización mediastínica próxima a la carina, pero lo podemos encontrar en todo el pulmón o incluso subpleural, incluso se han descrito en la dermis. Y pueden asociarse, como todas, a otras malformaciones y la mayoría de las veces los pacientes van a estar sintomáticos, aunque puede producir compresión de la vía aérea y producir un atrapamiento aéreo secundario. Presento aquí un caso de un niño que tenía un diagnóstico prenatal de una malformación de la vía aérea en el que veíamos una lesión radiodensa redondeada en el lóbulo inferior derecho. La ecografía en el momento de la placa delimitaba una lesión quística con contenido. Posteriormente se le realizó otra placa en la que el componente líquido se había reabsorbido y el escáner en el que veíamos una única lesión quística con componente aéreo. Pensamos que era una malformación de la vía aérea, le mandamos a quirófano y la anatomía patológica nos dijo que era un quiste broncogénico. Pasamos ahora a describir las lesiones vasculares. Ya hemos hablado del secuestro y vamos a hablar un poquito del síndrome de la cimitarra o pulmón hipoecogénico, que consiste en un sumatorio de un drenaje venoso pulmonar anómalo, parcial o total, que va a condicionar una hipoplasia pulmonar. Secundaria a esto, una destroposición cardíaca y un shunt cardíaco izquierda-derecha. Y además podrá asociar o no un componente de secuestro pulmonar. Veamos en esta placa cómo vemos esa posición dextrocardia del corazón con esa hipoplasia pulmonar. Aquí es difícil delimitar ese drenaje anómalo que lo podemos ver en esta reconstrucción coronal del escáner y luego, como en nuestro caso, además presentaba un pequeño componente de secuestro asociado. También tenemos las malformaciones arteriovenosas, que no son más que conexiones anormales entre la red arterial y venosa sin una red capilar. Suelen asociarse en casi todos los casos a la telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Rennes-Osler, y nosotros lo que vamos a ver son una o múltiples lesiones muy hipervasculares con el drenaje venoso correspondiente. También podemos encontrarnos ante una agenesia de la arteria pulmonar que no es más que una interrupción en el primer centímetro en la parte proximal de la arteria pulmonar, que también va a condicionar un pulmón hipoplásico, un pulmón que va a estar irrigado por colaterales sistémicas. Ver aquí la ausencia de esa arteria pulmonar izquierda. Y por último, el SLIN de la arteria pulmonar, que es otra anomalía en la que el origen de la arteria pulmonar izquierda se realiza a partir de la derecha con un trayecto retrotraqueal y esto es secundario a una obliteración del sexto arco aórtico primitivo. Estos niños pueden estar asintomáticos, aunque normalmente van a presentar una clínica de estridor e hipoxia ya en el periodo neonatal.
Vamos a pasar ahora a comentar un poco el diagnóstico diferencial. Bueno, primero decir que el principal diagnóstico diferencial de estas lesiones va a ser entre las lesiones descritas entre sí, pero no podemos olvidar mencionar el blastoma pleuropulmonar. El blastoma pleuropulmonar es raro en recién nacidos, es raro como una lesión congénita, pero la mayoría se van a dar en niños menores de 6 años. Hay tres tipos, el quístico, sólido, quístico y sólido, y ese tipo 1 quístico es el que por imagen puede ser indistinguible de la malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 1 o 4. Lo que pasa es que estos tumores rara vez van a ser asintomáticos, van a cursar con distrés respiratorio, con neumotoras, eh, y nos va a apoyar el diagnóstico en el que en la eco prenatal no se haya visto ninguna lesión y bueno, ya si presenta una mutación DICER1 típica de estos tumores, pues sí, claramente. Y presento un caso de nuestro hospital que bueno, realmente es diferente si no fue porque la masa sólido quística con un gran componente sólido que Perdón, ¿lo oís bien vosotros? Marta, ¿tú oyes bien? No, Perdón. Salva, no, se ha perdido un poco la voz. María, es que te oímos Ay, mal ¿no me ahora. oís? Ahora sí, ahora sí, A ahora sí, ver, perdona, perdona. Ahora perfecto, perfecto, Sí, perfecto. vale, perdón, ¿eh? Igual se habla muy bajo. Bueno, sí, Antes perfecto, hasta ahora perfecto, era de sí, sí, ah, pronto. sí. vale, vale. Bueno, Sigo. gracias. El diagnóstico diferencial también lo tenemos que establecer con la hernia diafragmática congénita, aunque bueno, esto ya lo suelen hacer de forma prenatal, pero no olvidar que una cavidad torácica llena de imágenes quísticas con un desdibujamiento, con un borramiento de todo el hemidiafragma, puede ser secundario a una hernia diafragmática congénita. Y el diagnóstico diferencial también lo tendremos que establecer con neumonías necrotizantes, abscesos, aunque normalmente el contexto clínico del paciente va a ser otro, pero ver este caso que presento de una neumonía cavitada, pero que además presentaba componente de secuestro, el drenaje ya pulmonar insertado y ese componente de enfisema subcutáneo. Y cuando estas neumonías se curan, saber que pueden dejar neumatoceles o cavidades quísticas que en un momento dado, si nos las encontramos, también nos pueden hacer dudar de si nos estamos ante una malformación pulmonar congénita. Y por último, otras lesiones mediastínicas pulmonares como quistes y así, que presento un caso de una lesión quística multitabicada que en este corte igual no podemos saber si es mediastínico o pulmonar, pero que en el corte más craneal nos queda claro que engloba los vasos supraórticos y que se trataba de una malformación vascular de bajo flujo linfática. Y ya estoy acabando, pero no quiero dejar de presentar un algoritmo diagnóstico de estas lesiones. Como ya sabemos todos, la detección va a ser casi siempre prenatal por ecografía, Doppler. Se valorará como estudio complementario la realización de una resonancia fetal. Si el feto está sintomático y tiene un hidrops o un fallo cardíaco, habrá que realizar un tratamiento fetal, pero en la mayoría de situaciones estos fetos van a estar asintomáticos y lo único que vamos a realizar son ecos seriadas. Al nacer, de todas maneras, tendremos que hacer una evaluación postnatal. Le realizaremos una radiografía simple de tórax y a la vez una ecografía para intentar delimitar las lesiones, algo que no siempre conseguimos. Y evidentemente, si el paciente es sintomático, está sintomático, empieza a presentar un distrés respiratorio, habrá que realizar un angiotac torácico, como he dicho, un angiotac porque es importante introducir contraste para ver ese potencial aporte arterial de un componente de secuestro. Y si está sintomático, tendrán que realizar una cirugía más o menos inmediata. Y en cambio, en la mayoría de los casos estaremos en esta rama, que es paciente asintomático,
en el que hemos o no detectado en la placa simple de tórax y en la ecografía al nacer lesión o no la vemos, pero que depende de los cirujanos cuando le fueran a ir a operar, cada vez esto se va adelantando. Nosotros antes lo realizábamos al año de vida, pero ahora ya se hace hacia los 6 meses porque los cirujanos están viendo que es mejor, que les resulta más fácil operarles antes. Hacia los 6 meses de vida le realizamos el angioTAC torácico en el que confirmamos la lesión e intentamos afinar en su caracterización. Y por último, en las conclusiones, estas malformaciones pulmonares son lesiones infrecuentes. El diagnóstico se va a establecer casi siempre de forma prenatal por ecografía. Postnatalmente nosotros vamos a tener que confirmar que existe una lesión y caracterizarla. Si el feto o el niño está sintomático, tendremos tratamiento prenatal o cirugía, y si en lesiones asintomáticas va a existir más controversia de si un tratamiento conservador o una cirugía. Y esto es todo. Aquí tenéis una bibliografía sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Realmente has hecho un repaso muy, muy ilustrativo y nos lo has puesto muy fácil en cuanto a la clasificación y con unos ejemplos y unos casos espectaculares. Pues doy paso a las preguntas que tenemos en el chat. En principio, María, ¿tú crees que sería factible y recomendable realizar un informe estructurado del estudio radiológico con el paciente con malformación pulmonar congénita del doctor Pedraza? A ver, los informes estructurados siempre nos ayudan a todos, pero yo creo que se superponen mucho los hallazgos y que no es tan sencillo y que en realidad gracias a eso, o sea, tenemos el comité en el que realmente al cirujano que va a tener que hacer o no hacer algo con esa lesión, le damos todas las explicaciones, le volcamos todas nuestras dudas y creo que eso realmente es lo que ayuda al paciente. Nuestros expertos, ¿qué opinan sobre esta pregunta y respuesta? Yo, si queréis, sé que sabéis que en la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica tenemos un grupo de trabajo dedicado a la patología fetal, ¿no? Donde ahí tanto Marta como la doctora Rebollos, Juan de Dios, la doctora Vázquez, están muy implicadas. Y sé que hace relativamente poco, en el 24, hubo unas recomendaciones a propósito del informe estructurado en RM fetal. Si os fijáis en ese artículo, mayormente trata sobre la neuro, again, pero es verdad que nos deja una pequeña sección para el resto de hallazgos a nivel tóraco-abdominal y extraneuro. Y ahí, si la pregunta es si existe un informe estructurado, sí, lo propone el Workforce de esta Task Force, pero no es específico para la RM fetal pulmonar. ¿Por qué? Un poquito con lo que insiste la doctora Verastegui, porque los hallazgos suelen ser muy francos, la descripción que hemos ido haciendo los radiólogos pediátricos es muy evidente y no aporta tanto estructurar en ese subcontexto. En el contexto de la fetal global, yo creo que una cierta estructura la tenemos y que existen recomendaciones europeas. Marina. Nosotros no, la verdad es que no seguimos ningún informe estructurado. Es cierto que pues, es la comunicación directa con el clínico, neumólogos o cirujanos, lo que nos ayuda o les ayuda realmente para tomar una determinación. O sea que en nuestro caso no lo estamos haciendo. Y Montserrat, algún tipo de índice que calculemos como los ginecólogos que sacan el índice, ¿no? Relación de la malformación con el perímetro cefálico. ¿Algún índice que tengamos? Tenemos el índice para medir los tamaños pulmonares cuando hacemos el cálculo para la hernia diafragmática congénita, pero en cuanto a la fetal tampoco hay un informe estructurado y yo creo que tampoco es muy valorable porque, o sea, no es indicativo porque cada paciente es diferente y te encuentras cosas totalmente diferentes en cada caso. Yo creo que sí que se puede hacer un estructurado en estas malformaciones vasculares en las que sí que es importante dar las relaciones anatómicas, dar las medidas
En los bronquios, pues decir de qué rama bronquial depende la lesión, la obstrucción, etcétera. Ahí sí que se podría dar más información de forma estructurada, pero la verdad es que a la hora de la práctica, pues tampoco lo hacemos y yo creo que a lo mejor tampoco, no sé si es necesario. Es más cuestión de estar en las presentaciones y en los comités para hacer un diálogo conjunto. Muy bien. María, tenemos otra pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes con malformación pulmonar congénita tienen otras malformaciones asociadas a nivel cardíaco, cerebral o en el resto del organismo? Ya, pues no te sé decir una cifra, pero está claro que elevado y sobre todo con algunas malformaciones concretas. Pero ya no me he querido meter en ese jardín porque entonces no iba a dejar de hablar. Vosotros, Luis, Montserrat, Marina. Bueno, yo creo que depende del tipo de malformación, ¿no? Si ¿no? Tenemos cosas que no van a asociar patologías extratorácicas o otros tipos de malformaciones, una cepa que pueda quedar aislada, un secuestro que pueda quedar aislado, pero luego ya hay cada subcontexto de patologías que puedo, ¿no? asociar. Cardiopatías, pues se van a asociar con determinadas malformaciones. Pero es una pregunta demasiado amplia para poder concretar, yo creo, ¿no? Cada Sí. mundo es distinto. Creo Sí, que es importante. Perdón, perdón. Marina. No, nada, simplemente iba a comentar pues que hay algunas asociaciones de mutaciones, ¿no? que van asociadas con síndromes concretos. En Exacto. cuanto a porcentajes es difícil, vamos, yo la verdad es que no me lo Sí. sé, pero bueno, sí que hay algunas malformaciones congénitas de vía aérea que están asociadas a mutación, creo recordar del CARRAS o del TP53, que están en íntima relación con el desarrollo del pulmón y se asocian, entre otras, por ejemplo, al difraumeni, que tiene pues, asociadas patologías varias. Y en el caso del blastoma pleuropulmonar, con el DICER1, pues es un poco igual, ¿no? Hay que, luego, si realmente se comprueba que realmente tiene esa mutación y esa patología, luego hay que hacer un seguimiento a largo plazo del total body porque tiene alteraciones, tumores neurológicos, tiroides, etcétera. O sea que sí que hay que tener en cuenta, y el tema de las mutaciones es que es muy importante, ¿no? Porque no solamente ayuda al diagnóstico, sino luego al manejo clínico, que es importantísimo por todas las asociaciones que eso conlleva. Exactamente, Marina, es un tema muy importante que ha introducido María, ¿no? La parte de genética, todo este panel genético y lo que comentabas tú, que probablemente en tiempo atrás no había esta relación que tenemos ya en algunos genes concretamente y que es importante para hacer despistaje, como por ejemplo el DICER, ¿no? Tenemos otra pregunta para María. Se realiza siempre RM fetal en el caso de hallazgo patológico en la ecografía prenatal a nivel pulmonar. Ya, Sí, no, en nuestro caso no, la verdad. No. Montserrat, Es que Marina. además yo creo que si el diagnóstico está más o menos claro y encima no existen complicaciones y así, yo creo que ni siquiera es necesario. No. En los casos que hay dudas y bueno, que son complicados, ¿no? Que comentábamos en el coloquio inicial, tú durante la ponencia comentaste que a partir de la semana 38 hay una estabilidad, ¿no? De estas lesiones. En caso tal de que fuera necesario, porque hay alguna duda o algo que se vea más complejo, ¿cuál sería el mejor momento? ¿En qué semana sería la más indicada para valorar estas lesiones o en el momento en que se sospeche la duda o que no se tiene claro? ¿O alguna recomendación clara de en qué momento es el mejor? Bueno, yo creo que a lo mejor es dependiente del tratamiento que necesite posterior. Se suele hacer en casos sencillos, pues se hace una resonancia pues, en el tercer trimestre, antes del nacimiento, para ver el manejo. En casos más complejos
yo qué sé, de un secuestro complicado, que se haya podido torsionar o que necesite tratamiento intrauterino, en esos casos, pues es bueno hacerlo en el segundo trimestre para poderlo manejar intraútero. Entonces depende mucho de cada caso y de cada situación clínica. Si tú tienes un sling en el que está diagnosticado intraútero y ves que es un sling muy severo con malformación traqueal asociada, esa criatura va a necesitar una atención en la hora del nacimiento para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, se necesita una atención muy concreta y por eso ahí sí se podría hacer una resonancia para ver cómo es el éxito, ¿no? Sacar el bebé ya intubado antes de salir del útero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una pregunta que va más dirigida a cada caso concreto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Montserrat. Tenemos otra pregunta con relación a la inteligencia artificial. ¿Existen herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la valoración radiológica de las malformaciones congénitas pulmonares? No. Bueno, yo creo que existen para calcular volúmenes de lesiones y así, ¿no? Sobre todo en la resonancia, para calcular el volumen de la lesión, el volumen pulmonar, pero más allá de eso no creo. Yo creo que igual que como en todo en pediatría siempre somos los últimos en hacer estas cosas de tecnología y la inteligencia artificial pues va a tardar bastante en hacerse. En adultos se está trabajando pues yo qué sé, en los enfisemas, en las intersticiales, en las bronquiectasias, pero en niños es un mundo con muy poca población y lamentablemente no se dedica tanto tiempo. Yo creo que sí que es importante que no perder la fe y seguir trabajando en ese aspecto porque podemos ir ayudando pues yo qué sé, ir introduciendo imágenes en 3D, imágenes que les ayuden a hacer un mapa quirúrgico a los cirujanos y bueno, es algo que tendremos que seguir trabajando en un futuro, ¿no? Es un trabajo bastante arduo que nos queda por hacer. Muy bien. María, ¿existe un seguimiento amplio de las guías internacionales estandarizadas para la valoración radiológica de la valoración radiológica de las malformaciones pulmonares congénitas, las guías internacionales que dicen? Yo no sé si existe un seguimiento amplio, pero yo creo que ese algoritmo que he puesto yo al final sí que aparece en diferentes guías y así, y creo que sí puede ser un referente de lo que se puede realizar hoy día en el resto de hospitales, aunque lo desconozco. Sí, Sí, yo estoy de estoy de acuerdo. acuerdo. Mm. Y por último, ¿cuáles son los retos del futuro para mejorar la valoración radiológica de las malformaciones pulmonares congénitas? Mm. Eh, Pues no lo sé, yo creo que igual lo más importante es realmente establecer si necesitan cirugía esos niños o si realmente pueden quedarse con su lesión congénita y de por vida, que si no si están asintomáticos, pues les harían un favor. No sé si Luis, Sí, a María, ver, todo lo que sea, a ver, yo donde veo las mejorías de manejo temprano, pues ojalá pudiésemos caracterizar estos niños, ¿no? Se comentaba y nosotros hacemos lo mismo en el hospital, pues por ejemplo, sobre todo con estas focales torácicas pulmonares, hacemos ese angiotac a los 6 meses, donde administramos contraste, donde irradiamos, porque nos resulta ¿no? muy coste-beneficio, pues ya hay muchas veces en que sustituimos esas técnicas por resonancia, ya sabéis, pues intentar implementar el uso de la RM torácica, es un tema que a mí, ¿no? A Marta, a todos nos apasiona, el tema de poder sustituir esas indicaciones que irradian hacia el mundo de la no irradiación, y otro desafío que nos puede quedar también será caracterizar esos niños prácticamente sin tocarlos del todo. Ya no es solo no irradiarlos, sino no administrar contraste. Ahí la radiología pediátrica cada vez menos intervencionista, intentando proponer menos daño añadido para poder llegar a esos diagnósticos. Y en la fetal, el desafío, pues adquirir más rápido y mejor, ¿no? Yo creo, si nuestro gran conflicto es el movimiento del paciente, pues poder incluso hacer esas cardio-RMs prenatales con una buena sincronización, pudiendo caracterizar bien esos corazones o las alteraciones vasculares que pueda haber por ahí.
Muy bien. Hay una cosa muy interesante que cuando no estás en el mundo de la radiología pediátrica, que a veces no te pide un neumólogo un TAC a un niño porque tiene una neumonía persistente y te llega la duda, ¿no? ¿Que le hago TAC sin con contraste? Y claro, aquí Marina y Montserrat dan un poco la respuesta, ¿no? En el sentido de con que hay algunos que son asintomáticos y si no ha tenido un buen diagnóstico, bueno, si no ha tenido un diagnóstico prenatal o sencillamente la lesión no dio la cara a nivel prenatal, pues en aquellos casos, ¿no? Pues la idea, todo y que no nos agrada mucho el contraste, pues estaría indicado, ¿no? Un TAC con contraste, que claro, algunas veces nos encontramos en la práctica y dudamos cuando no hay ese conocimiento pediátrico allí tan profundo. O sea que un buen tip. Salva, no sé si tú quieras comentar algo más. ¿Alguna otra pregunta? No, la verdad es que yo creo que el tema lo habéis desarrollado muy bien. Yo creo que a toda la audiencia nos queda muy clara el tema y a la verdad es que hemos disfrutado mucho. Yo por mí simplemente agradeceros a ti, Marta, la excelente moderación y también agradecer a nuestras expertas, Montse Bret, Lluís Riera y Marina Andrés. La verdad es que muchas gracias por vuestros comentarios. Y después María, la verdad es que es un tema complejo, pero que lo has explicado muy claramente para todos y para los que no somos radiólogos pediatras. O sea que no sé si quieres dar un mensaje final a la audiencia, María. No, simplemente a los radiólogos no pediatras, pues que a veces tenéis que poneros en la piel de la pediatría. Lo mismo que a los pediatras nos cuesta luego ver los adultos en las guardias y así, yo creo que al radiólogo general a veces le cuesta pensar en la pediatría, en lo congénito. Sí. Perfecto. Pues estas sesiones que ha liderado Marta nos ayudan en ello y haremos más. Bueno, muchas gracias, María, gracias a todos. Simplemente Gracias. recordaros que mañana tendremos a la sesión de Silvia Martín, perdón, de Palma de Mallorca, que nos va a hablar de fascitis necrotizante, fascitis necrosante, como ella prefiere que se diga. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, Marta, gracias, Marina, gracias, María, gracias, Luis, gracias, Dani. Nos vemos, que tengáis un gran martes. Un saludo a Gracias. todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta Gracias. luego. Buen día.